se nos da la figura del triángulo ABC con los datos del ángulo M congruente con el ángulo N, el ángulo X congruente con el ángulo Y, y nos pide demostrar que los segmentos AC es igual al segmento BC. Por lo que intuitivamente vemos que tenemos que llegar a congruencia de triángulos. Por lo que el triángulo ABC tiene que ser congruente con el triángulo BBC. Si no lo podemos ver así a simple vista, entonces podemos separar estos triángulos. Tenemos aquí más o menos representado este triángulo, donde este sería el vértice C, este el vértice E y este el vértice A. Y aquí es donde se parte el ángulo. Y tenemos entonces aquí a E, a Y y abajo a N, la división de ambos ángulos. A este lado representado vamos a tener entonces a este otro triángulo, por lo que entonces este sería el ángulo C, este el D y este el B. Aquí es donde el ángulo se parte a la mitad y decimos que aquí está X y aquí M. Vamos a decir entonces que por el postulado de adhesión de ángulos, todo este ángulo tiene que ser congruente con este ángulo. Por identidad de ángulos, por el postulado de identidad de ángulos, este ángulo va a ser congruente consigo mismo. Y que el teorema del triángulo isósceles, su recíproco, nos dice que si dos ángulos del mismo triángulo son iguales, entonces sus lados opuestos van a ser congruentes. Por lo que entonces CE sería congruente con CD. Y demostraríamos así entonces la congruencia de estos dos triángulos, para llegar a que CB sería congruente con CA por el postulado al ángulo, lado, ángulo. Y por ser parte correspondiente de triángulos congruentes, estos dos segmentos serían iguales. Para obtener una demostración más formal, lo haremos de la siguiente manera. Teniendo de este lado de acá nuestras afirmaciones y del otro nuestras razones, poniendo en primer lugar los datos que nos da el ejercicio, los cuales los tenemos ya representados aquí. Nos dice que el ángulo M es congruente con el ángulo N, que el ángulo X es congruente con el ángulo Y. Ambos son datos. Para poder aplicar la propiedad aditiva de ángulos y el postulado de adición de ángulos, tenemos que pasar estos datos a medida, como lo haremos por la definición de congruencia que aprendimos en el capítulo pasado, que nos dice que un ángulo es congruente con otro si la medida de sus ángulos son iguales. Entonces, vamos a decir que la medida del ángulo M es igual a la medida del ángulo N. Esto por la definición de congruencia para ángulos. Esto me lo afirma nuestro primer dato. En el paso 4 vamos a pasar estos ángulos también a medidas, por lo que vamos a decir que la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo Y. Esto por la misma definición, pero esta vez me lo afirma el paso 2. Vamos a aplicar al mismo tiempo identidad de ángulos para el ángulo C, por lo que nuestro paso 5 sería que la medida del ángulo, o directamente incongruencias,
que el ángulo C es congruente consigo mismo, con el ángulo C. Esto por el postulado de identidad de ángulos. Por la propiedad de identidad de ángulos, vamos a decir que el ángulo M más el ángulo X es igual a la medida del ángulo N más la medida del ángulo Y. Medida del ángulo M más la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo N más la medida del ángulo Y. Esto por la propiedad aditiva de ángulos. Como paso 7, vamos a aplicar lo que es el postulado de adición de ángulos, que nos afirma entonces que el ángulo CDB, todo este ángulo, sería igual a todo este ángulo, porque sus sumas son iguales. Entonces decimos que el ángulo CDB es igual a sus medidas. La medida del ángulo CDB es igual a la medida del ángulo CEA. Esto por el postulado de adición de ángulos. Como paso 8 entonces, vamos a recordar el recíproco del teorema del triángulo isósceles, que nos dice que si dos ángulos del mismo triángulo son congruentes, sus lados opuestos son congruentes, por lo que CD sería igual a CE. Entonces, CD, el segmento CD, va a ser igual al segmento S. Esto por el teorema que nos dice que lados opuestos a ángulos congruentes son también congruentes. Hemos llegado a decir entonces que en teoría estos dos triángulos son congruentes. Eso nos lo va a afirmar nuestro paso número 9. Nos afirma entonces que el triángulo CDB es congruente con el triángulo CEA. Esto por el postulado al ángulo, lado, ángulo. Y me lo afirman los pasos 5, 7 y 8. Nuestro ángulo, nuestro lado y nuestro ángulo. 5, 7 y 8. Por lo que en nuestro paso número 10 vamos a concluir que el segmento AC es igual a CD. Esto por ser parte correspondiente de triángulos congruentes. Y así hemos llegado entonces al final de nuestra demostración formal.